Bien, buenos días a todos y esta oportunidad para hacer una introducción, sobre todo a este tema tan importante de la predicación contemporánea. Es- Estamos en esta parte eh, trabajando lo que implica, pues, desafío y oportunidades en este tiempo, ¿no? Y también vamos a mirar ahora las características de esta sociedad, ¿no? Vamos entonces a hacer esto de todas maneras, ya vamos a tener un espacio más o menos de tiempo, y luego nos vamos retirando, pero la próxima semana sí ya entramos con toda la fuerza y ampliando un poco más lo que vamos a compartir hoy día. Oremos entonces, hermano. Padre bendito, gracias por esta mañana y también, Señor, por los estudiantes, los que están presentes y los que han de venir, Señor, y también los que también necesitan inscribirse en esta etapa. Te damos gracias por todo, por tu amor, tu misericordia y la bondad que tú tienes para con nosotros. Estimamos, Señor, en ti lo que necesitamos ver para que nosotros tengamos una eficiente capacidad de comunicar el Evangelio, de dar a conocer tu palabra. Esa es nuestra inquietud. No es solamente aprender a comunicar, a hacer oratoria o hacer uso Señor, de los espacios para otras motivaciones. Podría suceder, pero lo principal es el hecho de que queremos hacer, Señor, esta capacitación y este entrenamiento para la predicación de tu palabra. Es exclusivamente para eso, pero trabajamos aquello que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí entonces vamos a plantearnos este, esta parte. Predicación contemporánea. Esta, esta temática nos lleva por varios momentos, ¿no? Ya ustedes han llevado lo que es la exégesis. Falta todavía algo sobre predicación y hermenéutica, que es el final. Y luego esta parte lo hemos querido hacer para hacerlo más contemporáneo, más, digamos, demandante en cuanto a mirar nuestra realidad, nuestro contexto, nuestra cosmovisión. Vamos a mirar estos aspectos y sobre todo iniciando con la predicación en la actualidad, ¿no? Los desafíos y oportunidades. Predicar en este tiempo no es lo mismo que predicar eh, digamos, hace unos 50 años atrás. No estoy hablando de la época más o menos de los 70, ¿no? En promedio de los 70 había otra mirada del mundo, costumbres diversas, diferentes. No teníamos internet, no teníamos el énfasis dentro del sistema de la computadora que ya existía, pero que estaba limitado a ciertos sectores y especialmente al trabajo de servicio, digamos, dentro de las naciones, dentro de lo que se conoce como seguridad, ¿no? Inteligencia y también en el lado económico o en las empresas que tenían sus negocios a ese nivel. Entonces, el, se fue desarrollando poco a poco hasta que este medio ha desarrollado, ha tenido, ahora tiene, digamos, eh, el liderato de toda la tecnología, ¿no? Para los 70 estaba la televisión, ¿no? Y el vía satélite. Recuerdo que era una de las cosas que hicimos lo de esa época. Algunos estábamos bastante jóvenes ahí, ¿no? Muy jovencitos. Yo fui testigo del alunizaje y también del hecho de que el hombre pudo pisar por primera vez la luna, ¿no? Aun cuando algunos comenten o digan que eso no ha sido cierto y lo ponen dentro de lo que se conoce como teoría de la conspiración, ¿no? Es una teoría de conspiración, es digamos, es una hipótesis lanzada, pero que no tiene, que tiene sus argumentos, pero no tiene
evidencias dentro de la realidad, ¿no? Entonces, se hace uso de ciertos elementos de la realidad para alterarlos, ¿no? Entonces, se plantea que el mundo está siendo hecho bajo digamos, una línea, ¿no? Invisible de grupos oscuros, de gente que está planteando, ¿no es cierto?, la, mm, la trama del mundo y ellos dirigen los hilos, ¿no?, de los gobiernos de las naciones, y que eso viene de mucho atrás, ¿no? Y entonces se habla de los Illuminati, se habla de los masones, se habla de, en fin, de los Rosacruces, se habla de los Anunnaki, e inclusive plantean la idea de que también hay intervención intergaláctica, ¿no?, con los alienígenas, la mezcla de eso, ¿no? Y luego el origen reptiliano del hombre, todas esas cosas que han ido avanzando y se proponen como teorías de la conspiración, ¿no? Incluyendo también la figura de esto del nuevo orden mundial, ¿no? Que uno dice, es un nuevo orden mundial, ¿sabe? En realidad lo que se está organizando es el viejo orden mundial que ya había desde los siglos pasados, de las antiguas culturas y de los antiguos imperios desde la Mesopotamia, ¿no? Desde donde empezó la cultura, es lo que tenemos por lo menos de referencia, ¿no? Todo se inició por ese lado, ¿ya? Y los caldeos, los acadios, los babilonios, ¿no? Que fueron imponiéndose en cada momento, cada imperio en su lugar y que dominó el mundo, ¿no? Ese sistema de Babel, que aparece en la Biblia como Babel, es el sistema que está hoy imponiéndose con fuerza en el mundo, ¿no? Entonces, no hay un nuevo orden mundial, es un viejo orden mundial, ¿no? Y bueno, eso es para solamente, digamos, calentar un poquito el asunto y de repente podemos hacer un diálogo de esto y una conversación, ya que de alguna manera esto es una introducción a la predicación. Entonces, podríamos nosotros, por ejemplo, tener este tipo de temas como predicación. ¿Es pertinente hoy día? O simplemente es otra especulación a la que hay que tener cuidado de no caer y más bien hacer el anuncio del Evangelio en medio de este tipo de cosas, ¿no? Así fue, los profetas lo hicieron de esa manera, en la temática y el mensaje que les correspondía en su tiempo, y luego también Jesús cuando vino también hizo lo suyo, ya dándonos a conocer, ¿no?, el Evangelio, ¿no?, la buena noticia, el mensaje del reino, que eso sí fue novedad, eso sí fue novedad, y que implicaba una nueva etapa en el mundo y en el universo, ¿no? Era la culminación de todo lo que habían dicho los profetas y que nos planteaba a nosotros la oportunidad de que el hombre vuelva a los pies del Señor, ¿no? Para que ya Dios esté pasando por alto esta ignorancia, dice, ahora dice, manda a todos los hombres que se arrepientan, ¿no? Este es el elemento base del mensaje, arrepentidos, ¿ya? Que implica vuélvanse a Dios, ¿no? Que es la figura. Es la que estaba dentro de los profetas cuando hablaban de su mensaje también, o daban el mensaje. Eh, la palabra arrepentimiento, de paso, no está en el texto hebreo, no aparece porque no tienen en el idioma hebreo, no existe la palabra arrepentirse o arrepentimiento. No sé por qué no aparece eso, no tienes, pero por lo menos hay uno que tiene, digamos, se acerca a esa palabra, ¿no? Que está en la Biblia, ¿no? Es la palabra teshuvah, ¿ya? Y teshuvah es la acción de hacer actos de enmienda, es volver, darte vuelta, ¿no? Eh, cambiar de dirección sería la figura, cambiar de dirección, ¿ya? Le estabas dando la espalda a Dios y ahora te vuelves a Dios. Esa es la idea de arrepentirse, ¿no?
que está unido a nosotros a la idea de conversión, más bien en el Nuevo Testamento aparece esa parte. Entonces, podríamos llamar eso de convertidos, ¿no? Y de hecho que en las versiones en castellano aparece de esa manera, los profetas diciendo, convertidos, hijos, ¿no? Pueblo de Israel, ¿no? Conviértanse, dice. Pero esa es la traducción dice eso, ¿ya? Que trata de plantear la idea de esa palabra o el concepto, ¿no? Está diciendo, dice, hagan teshuvá, decía, vuélvanse a Dios, vuélvanse, ¿no? Conviértanse es, vuélvanse, vuélvanse. Y ambas cosas, el acto de arrepentimiento, que es dar un giro, ¿no? Una acción de cambiar la ruta, ¿no? Nosotros también le llamamos conversión. Y ahí está la palabra metanoía para nosotros. En griego es metanoía, ¿no? Es cambio de actitud y es cambio de manera de pensar. Pero que también se puede utilizar esa palabra como cambio de mentalidad, dijimos, o sea, cambiar de mentalidad sería la idea, ¿no? Un cambio mental, ¿no? Si lo utilizásemos, digamos, para otras acciones, ¿no? Cuando una persona entonces quiere cambiar su actitud, tiene que cambiar su mentalidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso se practica los, co- este, los, eh, en las prácticas de coaching, en los que es, digamos, cursos sobre desarrollo de la personalidad, relaciones humanas, el aspecto, digamos, de, de liderazgo, ¿no? De desarrollo, digamos, dentro de la sociedad, ¿no es cierto? El avance y todo eso. Bueno, entonces, eh, se usa de esa manera, pero en los evangelios tiene una profundización, ¿no? Y esa profundización, de paso, y le doy esta perla, o como le llamaríamos, pastilla, qué sé yo, o digamos, esto ahora en estos tiempos le llaman tics, ¿no? Bueno, consejos, en todo caso, ¿no? Que están dentro de la Biblia. En Romanos 12, por ejemplo, 12:1 al 2 dice, os ruego pues por las misericordias de Dios, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Así dice la versión 60, ¿no? Esta parte del culto racional implica también entonces dar razones, el culto también tiene que ver con eso, no solamente es emoción, ¿no? Sino también una real culto teniendo conciencia de lo que estamos haciendo, ahí está el aspecto de la racionalidad. El, pero también se puede traducir, porque la palabra que aparece en griego es logical, logical, ¿no? Y como se quiera, como estamos aquí charlando en esta parte, ¿no? Yo estaba pensando en lo que íbamos a hacer hoy día y ya lo tengo aquí preparado, pero no quiero adelantarme para que los demás que se integren puedan aprovechar este espacio, así que le estamos dando un plus a ustedes con esta clase, ¿no? Un plus adelantado. Cuando decíamos entonces este aspecto de, de lo que aparece en Romanos, ¿no? Sobre la palabra que decimos culto racional, es la palabra logical, de que viene de logos, ¿no? Pero también se puede traducir culto espiritual. De algunas versiones de la Biblia también aparecen así, ¿no? ¿No? Culto espiritual, ¿no? Entonces, culto racional, culto espiritual, logical. Ahora, este, esa aspecto nos implica que todo lo que hagamos nosotros también tiene carácter espiritual, pero también tiene carácter racional. O sea, no está desligado uno a otro, sino que está unido, ¿no? Hay un problema que hemos tenido, y eso creo que es una visión que todavía no rompemos y que viene de la Edad Media y que lo construyeron los padres de la iglesia, de paso, ¿no? Los padres de la iglesia hicieron contribuir mucho al desarrollo de la doctrina, ¿no?
bajo los concilios, ¿no? Los primeros concilios que se dieron, ¿no? Los 8 primeros concilios, creo que hay muchos más, hay como 21 concilios que la Iglesia ha desarrollado durante toda la historia, pero los primeros fueron importantes. Pero también, por otro lado, esta doctrina se ha desarrollado o se ha utilizado, digamos, para fines particulares de cada movimiento, en este caso el de Roma, que trató de influir en todo el cristianismo y dominó por un tiempo. La Edad Media ha sido su fuerte, ¿no? Su bandera. Y trazó la forma de pensamiento y la forma teológica, ¿no? Para las iglesias. Y entonces desarrolló una visión del mundo, una cosmovisión donde se planteaba de esta manera, un mundo dualista. ¿Qué es un mundo dualista? De paso, para que ustedes entiendan y también poder entender este aspecto de la vida contemporánea. Cuando hablamos del dualismo, estamos hablando de aquella condición en que establecemos el mundo o vemos el mundo, ¿no? En la visión del Antiguo Testamento, por ejemplo, el mundo era holístico. O sea, la visión de la cultura antiguas era el mundo, todo estaba integrado. No había separación entre espiritual y temporal, o sagrado y profano, o temporal y eterno. No había esa diferencia de alguna manera en la visión del hombre, ¿no? Entonces, no estaba la idea de digamos, mi vida espiritual y mi vida secular, que es lo que básicamente manejamos en la iglesia o que es muy común dentro de la iglesia. Y no sé, ustedes me pueden confirmar eso o contradecir si ustedes desean, si es así o no en la práctica de la iglesia, ¿no? Alguien, por ejemplo, que dedica tiempo a sus labores, la familia, al trabajo y viene poco a la iglesia, le decimos, es que está ocupado en sus cosas, en las cosas seculares, es decir, ¿no? ¿No? Y no tienen tiempo para las cosas espirituales. Es que hemos dividido, esa manera de hablar ya nos da a conocer el pensamiento que tenemos. Y ese pensamiento es dualista, ¿no? Entonces, hemos polarizado el mundo en dos cosas, en dos formas. Y la otra idea que viene ya de Persia, que es la idea del bien y el mal, ¿no? El bien y el mal unido a eso. Entonces, hay, digamos, binarios, dualismos que dominan el mundo, que todavía siguen dominando, pero que en la antigüedad y en la Biblia no están así, no están hechos así, como dije, ¿no? Desde la antigüedad hasta la época de Jesús, inclusive, no había esa, esa mirada, era integradora, ¿no? ¿No? Por eso es que la gente hacía la guerra en nombre de Dios y Dios también estaba interviniendo. Inclusive había, y esto está ya dentro de los estudios, los análisis que se hace, los estudios antropológicos que se hacen dentro de estas culturas antiguas, donde las naciones se peleaban, pero también era dentro del mundo místicos que se tenía, entonces eran los dioses que iniciaban esas guerras, ¿no? Y entonces se plantea esta concepción de la guerra de los dioses, ¿no? ¿No? Eso es en la antigüedad, ¿no? Entonces los dioses que iban triunfando entre uno y otro, la guerra se hacía desde esa perspectiva, ¿no? Se conquistaba a otras naciones, pero era ¿por qué? Porque el dios que tenían había triunfado sobre el dios que había sido derrotado del pueblo al cual estaban dominando ahora, ¿no? Y le imponían ese dios, ¿no? Entonces, esa es la figura que había en el pasado en las culturas, ¿no? Entonces, no había separación, ¿no? Eh, Tanto es así que la misma Biblia también aparece, por ejemplo, cuando eh, este, eh, David, ¿no? No está al mando o no está en el mismo campo de la guerra, ¿no? Y él está descansando en su casa y de pronto cuando él llega a un general y que él quiere saber cómo está la situación de la guerra, ¿no?
Y ahí aparece la palabra que tanto utilizamos y que además lo han hasta sacralizado, ¿no? Lo han espiritualizado, es la palabra shalom. Shalom es una palabra de saludo, hoy se usa de esa manera, ¿no? Como decir buenos días, qué bueno, qué tal, ¿no? Esa es la figura común de esa época, pero también Shalom implicaba otros elementos ahí, ¿no? Hablaba de bienestar, prosperidad, bendición, todas las cosas buenas que queríamos hacer, pero también tenía que ver con situación, ¿no? La situación o los sucesos, ¿no? Sucesos, situaciones. Entonces, cuando David está hablando acerca de que quiere que le informe cómo está la guerra, entonces también Shalom implica eso, aparece la palabra Shalom ahí. Y entonces se utiliza, entonces David pregunta por el Shalom de la guerra. Eso parece contradictorio, ¿no? Porque Shalom específicamente nosotros creemos que es paz, nada más. Y no solamente es paz, bueno, es paz, pero no desde la concepción occidental, sino desde la concepción oriental, ¿no? Entonces, paz no significa ausencia de guerra, como se plantea en el occidente. No, la paz está hablando de la situación, la motivación, no el suceso, las cosas que están sucediendo, ¿no? También eso va implicando shalom, ¿no? Entonces está preocupado por eso, por cómo va la guerra, ¿no? Y utilizar la palabra shalom, ¿no? Que es bien amplia, como se dan cuenta, ¿no? No tiene un solo significado, como lo hemos reducido muchas veces, ¿no? Entonces, claro, eso va porque lo hemos utilizado a partir de que en la Biblia aparece la palabra también ligada a paz, ¿no? Eso en griego, por ejemplo, es la palabra Irene, ¿no? Irene, ¿no? Este, y de paso, en el Nuevo Testamento aparece, oye, en los evangelios, paz a vosotros, ¿no? Ese no es un saludo espiritual, es un saludo normal, es lo que está diciendo, como decir, buenos días, ¿no? Buenos días, ¿no? Y que le vaya bien a todos, ¿no? Algo así, ¿no? Eh, eh, o saludo esperando que todas las cosas estén bien, ¿no? Más o menos sería esa figura, ¿no? Pero más allá de esto que estamos mencionando, que hay este tipo de cositas que a veces hemos ligado nosotros a una práctica, digamos, espiritual o a una vida, digamos, voy a ponerlo, una vida religiosa, aunque se niegue ese aspecto. Dice, nosotros, yo he escuchado tanto eso, no lo practico yo, pero lo he escuchado, ¿no? Cuando desde el púlpito dice, no, acá no practicamos ninguna religión, ¿no? Lo que tenemos es una relación con Cristo. Pero Santiago nos habla de religión, que sí hay religión. Y lo que tenemos nosotros, pues, es una práctica religiosa, ¿ya? Que no debemos ser, eh, digamos, religiosos en el sentido de la rutina, de la religión, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos eso? Eh, esa concepción de la religión, de la religiosidad popular, religiosidad, ahí está. No debemos practicar religiosidad, pero sí tenemos una religión porque tiene su orden, tiene su estructura, tiene su pensamiento, tiene su doctrina, tiene que confesar, ¿no es cierto? Que practicar y todo eso. Y en Santiago nos habla acerca de la práctica de una buena religión, ¿no? Entonces, sí existe la verdadera y buena religión, ¿no? Eso sí debemos tratar de alcanzar nosotros, entonces no desechar eso. Eso, y de paso, esto no implica que porque yo acepte que lo que practico es religión, que la relación con Cristo no vaya. Sí existe, está presente, ¿no? Y esto es porque quizás eh, estamos pensando, porque esto que estoy dando son pautas que van saliendo en este momento, que son como, digamos,
viñetas que podemos utilizar para la predicación o las cosas que podemos tomar en cuenta, ¿no es cierto?, para predicar. Por eso lo estoy mencionando. Y los tengo yo preparados, los tengo en vistas, pero por el asunto de la fluidez de la clase no quiero parar para buscarlos, no sería buscar el momento. Entonces, esto está saliendo, como les digo, de momento, ¿no? De una manera espontánea también, pero que es parte de lo que sí hemos estado enseñando en diversas áreas de diversos temas y lo estoy adaptando a este momento de la predicación contemporánea. Si se da cuenta, por ese motivo, entonces hay temas que son aleatorios, ¿no? Antes de seguir, entonces, me gustaría también, entonces, en esta parte, saber cómo lo están tomando, de qué manera, y también si tienen alguna pregunta o si tienen algún cuestionamiento o una duda o algo que surge o que está surgiendo en medio de este tiempo de compartir. A ver, si me gustaría saber entonces sus reacciones. A ver, es la primera parada que estamos haciendo. A ver, intervengan, a ver. A ver, hermano Héctor, muy bien, lo escuchamos. A ver si se puede escuchar, está con el audio, con su micrófono apagado y ya cerró su mano, había levantado la mano, ¿no? Bueno, si no, van de todas maneras pensando, porque esto es siempre lo que queremos es la participación de ustedes, la reacción de ustedes también, porque esa es la temática dentro de la educación, ¿no? Es alimentación y retroalimentación, ¿no? Entonces, con lo que llamamos el feedback, es la respuesta de ustedes. Queremos esa respuesta también para poder, digamos, ir afirmando en este aspecto y también orientando, ¿no? La temática, ¿no? Bueno, buenas, maestro. Carlos le Vamos saluda. a hablar acá. Adelante. Sí, no, algo que me gustó bastante en todos estos temas aleatorios fue lo que comentó. Y a muchos de los evangélicos no nos gusta la parte esa cuando dice religioso, religiosidad, Ajá, y nos pasa por alto lo que Santiago, la religión pura y sin mácula es esta, ayudar al hermano y todo esto. Y qué así bonito es. la manera en cómo usted lo abordó, en el aspecto de que en cierta manera no tenemos que ser, como se dice, rutinario lo que nosotros hacemos, sino que es parte de nuestro deber como hermanos, el habitar juntos en armonía y todo eso. Entonces sí, y que nosotros podamos llevar la palabra de Dios como usted lo dice, que eso lo dice la palabra, por la locura de la predicación, muchos vienen al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Así es. Entonces, para mí eso ha cambiado ahorita mi perspectiva, porque debemos de no caer en eso y sí aceptar que en cierta manera el cristianismo es parte de las religiones y la verdadera es la de nosotros, pues entonces, pero con un Así es. código de ética más elevado que las demás religiones. Gracias, es lo que quería comentar, señor. Gracias. Esto es justamente el aspecto, ¿no? La ética, ¿no? El cristianismo plantea ética. Hoy, venida menos, ¿no? Dentro de la sociedad, dentro de las naciones, como que la ética se ha perdido, ¿no? Ya no hay orden, ya no hay leyes, ya no hay normas a las iglesias también a veces pensamos que debemos ser así porque como somos guiados por el Espíritu, no, el Espíritu Santo es orden también, ¿no? No es que te guía y te lanza por cualquier parte sin una visión concreta de las cosas, ¿no? Todo en el Señor tiene sentido, todo tiene sentido. Por eso Pedro cuando habla eso dice que debemos estar preparados para dar razones, ¿no? Es decir, defensa de nuestra fe, ¿no? Dar razones. Y eso creo que es fundamental tomar en cuenta esto. ¿Y cómo poder tener estas razones si no simplemente si no tenemos el conocimiento adecuado? ¿No? Nosotros, si no estamos bien preparados, nos lanzamos a predicar, alguien viene por ahí, nos plantea cualquier posición o teoría que tiene ahí, nos aplasta porque no la conocemos, ¿no? Tenemos que estar preparados.
¿ya? Y esa es la idea que tenemos en esta parte de este módulo en la predicación contemporánea, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento de la gente de hoy? ¿Cómo piensa? ¿Cuál es el sentido? Esa idea dualista que yo les he planteado viene desde la época de la Edad Media, que todavía se tiene y de las iglesias la sostenemos. Y en alguna manera también dentro de la sociedad, ¿no? Se plantea esa figura de los buenos y los malos, ¿no? ¿No? O sea, una dualidad que aprovechan en todo su caso los poderes, ¿no? O las grandes naciones o los que están digamos, en eminencia, ¿no? Entonces, sea religioso, sea político, sea económico. Entonces, eso no es así. La sociedad tiene sus matices también, ¿no? Yo recuerdo de mi pastor, don Alfredo Smith, decía, este, en el bueno hay también rasgos de maldad y en el malo hay rasgos de bondad, decía, ¿no? Un poco haciendo la figura de esta, creo que es la figura de Yin Yang, si no me equivoco, ¿no? Donde, que es una figura de un círculo, ¿no? Que está dividido a la mitad, ¿no? Y en cada mitad hay un círculo, ¿no? Un circulito. En una mitad es de color negro y el círculo blanco, ¿no? Y en la otra mitad es eh, blanco y el círculo negro, ¿no? Esa es la figura que plantea la idea de que hay matices, pues entonces no hay bueno, bueno ni malo, malo, ¿no? Entonces hay toda esa mezcla de cosas, ¿no? Porque finalmente el hombre, aunque dentro de la teología reformada, ¿no? Se planteaba la idea de la degradación total o la depravación total del hombre, eso creo que esa depravación tiene que ver con frente a Dios, ¿no? Hemos caído de tal manera que el hombre se alienó de sí mismo y se hizo extraño a Dios y por lo tanto se degradó, ¿no? Se degradó. De ser hijo de Dios, creación de Dios, ahora es un humano que está esclavizado a la maldad, ¿no? Y que está dominado por la creación, ya no domina la creación, sino está esclavizado a esta vida temporal. Entonces, esa concepción de creación es correcta, ¿ya? Pero eso no significa que entonces todo, la persona que no conoce a Dios, entonces todo lo hace malo, ¿no? No es así, ¿no? Y si no, miremos las características, porque entonces las madres, una mujer se sacrifica por sus hijos, ¿no? No siendo cristiana, pero que se da y se integra y trata de buscar el bien para su familia y para los demás, ¿no? Uno diría, no, es que esa es la mujer virtuosa. No, la mujer virtuosa que aparece en Proverbios 31, sí nos da esas características, pero inherente a eso, la mujer tiene esa capacidad, ¿no? Por la concesión o la visión de, digamos así, por la característica maternal que tiene, ¿no? Eh, y por más persona mala que sea, siempre esa característica está ahí presente, a menos que lo hay también, no sea totalmente, no tenga esa concepción y haya anulado ese aspecto porque de repente ha tenido unas, como le llaman, crisis dentro de su vida y entonces no ha desarrollado esa parte materna y entonces hay diferencia y entonces tiene sus hijos y de repente los bota a la calle o no o los abandona o es indiferente, ¿no? Eso también hay, existe eso, claro que sí, pero no es en todos, no es en todos. Entonces, hay ciertas características que tenemos los seres humanos que nos habla de que la imagen de Dios se ha ido resquebrajando, pero está ahí. Quien la restaura es Jesucristo. Nos vuelve a eso, pero ese proceso todavía cuesta, ¿no? Para muchos cuesta eso, ¿no? Y pasan, y es quizás toda una vida, ¿no? Para poder entonces asimilar ese hecho del trabajo que Dios quiere hacer por medio del Espíritu Santo para renovarnos y hacernos una nueva criatura, ¿no? Una nueva creación y mirar hacia o digamos, desarrollar al hombre nuevo, ¿no? En Cristo, en nuestra vida. Eso
no es automático, ¿no? No es automático. Eso es un proceso que tiene toda la vida, como lo hemos mencionado. Y sí, hay que seguir la carrera, proseguir la meta, como dice Pablo, ¿no? Hasta el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Bien, desde esa perspectiva tenemos entonces estos elementos que dependiendo de cómo es la visión del mundo, de cómo manejamos las cosas, de cómo actuamos, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son las formas de crianza y desarrollo de la vida, qué objetivos tenemos en la vida. Eso hace entonces también el cúmulo de creencias y nuestra actitud frente a la fe también, o cómo la fe trabaja en ese aspecto también es importante de notarlo, ¿no? Entonces, lo contemporáneo hay que conocerlo, pues, ¿no? Las características de la sociedad, ¿no? Los temas relevantes que hoy se tienen, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, esto de las teorías de conspiración, que hoy día están muy, muy al día. Siempre existió, de paso, eso, pero hoy día está muy recurrente, ¿no? O, por ejemplo, otra recurrencia es la característica individualista de este mundo, ¿no? ¿No? Eh, ese individualismo, el egocentrismo también dentro de la sociedad y en el desarrollo humano también está esa concepción de la búsqueda de éxito, la búsqueda de placer, todo este tipo de cosas que están ahí en base que también es necesario analizarlos. Hermano Héctor, ¿sí? Está con la mano levantada. En todo caso, lo esperamos. No sé si quiere usted participar. También está Adriel, Manuel, y esperamos que también den sus palabras en algún momento. ¿Ya? Este, hay demandas entonces en la predicación frente a la cultura actual, ¿no? Todos estos temas, yo estoy simplemente planteando algunas pautas, algunas cosas que las vamos a tener que desarrollar y las vamos a desarrollar fuerte en toda la clase, ¿no? Y en la práctica también utilizando estos temas contemporáneos. Les voy a pedir también a ustedes que desde esa perspectiva analicen, vean las noticias y comentarios y vean también algunos temas que son necesarios plantearlos como perspectiva dentro de la humanidad. Por ejemplo, una de las cosas que se plantea hoy día de la seguridad nacional, por ejemplo, ¿no? Eso dentro de las naciones. Pero ¿cómo podemos hablar sobre la seguridad de la familia, por ejemplo, ¿no? ¿No? La seguridad en la visión, digamos, de desarrollo, o, por ejemplo, eh, el desarrollo de la vida de la perspectiva de la personalidad, por ejemplo, ¿no? Que es muy común hoy día, o que son temáticas en algunos sectores que utilizan hasta filosofía o prácticas, no sé, todo, que demandan entonces una acción donde hay una digamos, participación muy protagónica del ser humano en diversas acciones. Entonces, eso hay hasta clases, prácticas que son bastante caras de paso, ¿no? Pero que hacen visualizar al mundo en medio de un mundo de presión, ¿no? Que te demanda presión, que quiere que tú seas exitoso de todas maneras, ¿no? ¿No? Que alcances algo, porque si no haces eso, entonces no, pues no alcanzas, te quedas atrás y no eres muy bien visto, ¿no? Eso por ejemplo, se plantea hoy día, la competencia, ¿no? Que hay entre los seres humanos, ¿no? ¿No? Del que quiere más y que cree porque cuanto tiene más es mucho mejor y sobresale más, y el medio del que no tiene, que no es nadie, ¿no? No se prefigura hoy día que el que vale es el que tiene conocimiento, o el que tiene la experiencia, o el que se preparó, o tiene una habilidad muy particular y especial. No, ya no cuenta eso, ¿no? Hasta inclusive, ¿no? Esto abonado porque la inteligencia artificial nos ayuda en todo ahora, ¿no? La inteligencia artificial hace de todo, ¿ya? Y uno va y si
se aplica y aprende, ¿no?, a manejar inteligencia artificial, uno puede manejar un montón de cosas y ser especialista en todo, ¿no? Entonces, eso lo hacen ahora los muchachos, hoy día es verdad, ¿no? Una persona de 70, 80 años hoy día pues está en el aire porque los avances los ha dejado atrasados, ¿no? ¿No? Pero si acompañamos nosotros esto, pues, ¿no? Eso creo que va por ahí. Sí, hermano Héctor, ¿va o no va? Ahora sí creo. Ya, adelante. Está con el micrófono apagado. Ah, Ahora sí. bendiciones. Bendición, hermano. Oh, disculpen, yo entré tarde, yo fui invitado a esto. Bendiciones a todos. Gracias, pastor, profesor Alberto, por la introducción y todo aquello. Quería tuve la oportunidad cuando usted abrió en antes, pero no sabía cómo entrar el micrófono. Y quería aportar un poquito, pues. Correcto. Adelante. Ajá. Por ejemplo, nosotros, los cristianos regularmente, tienen gran parte de los cristianos. Yo no escucho noticias, yo no leo libros que no sean cristianos, que no sean no sea la Biblia, pero yo creo, con referente a lo que usted está expresando, nuestro mensaje debe de tener siempre algo de antropología. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que basarnos en los hechos reales sucedidos de la historia en general, desde el comienzo de la vida natural, espiritual. Tenemos que tener allí entrelazada un mensaje antro, antropólogo, de tal manera que tenemos que tener conocimiento, costumbre, eh, lo, de lo pasado, de lo actual, estar actualizado, quizás no apegarnos a ello para hacerlo parte de nuestra vida diaria o rutinaria, pero sí tener presente de que vivimos en esta tierra y que vivimos, y dice la Biblia, en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Entonces, nosotros tenemos que, hablando también de la religión, si vamos al fondo de la palabra latina, habla de que es eh, dedicarle un tiempo a lo sagrado, y otro significado que también que tiene, creo que es eh, conectarnos con Dios en lo divino. Así que la religión, cuando lo hablamos de religiosidad, es que hagamos algo que, que, que creemos que estamos haciendo lo correcto porque estamos en una religión, pero se convierte en algo religioso y no en la conexión que se habla, pues, y Santiago habla de esa religión. Así que ese es mi aporte y excelente. Yo estoy, como quien dice, haciendo pininos en entrar en, en estas reuniones o en estas conexiones. Esperemos pues que permanezcamos aquí. Gracias. Perfecto, muy bien. Y es bueno, yo sé que ahora este es el medio que utilizamos a veces, en este tiempo, la mayoría de seminarios, instituciones, que se acercan, ¿no?, a la iglesia, a los hermanos, ¿no? Porque ya este espacio necesitamos dominarlo también, ¿no? Yo he visto clases de todo, ¿no? Clases sobre tesis, sobre inteligencia artificial, sobre educación, sobre personalidad, sobre coaching, sobre cómo hacer videos, cómo hacer fotos, cómo, en fin, hay una serie de cosas que se hacen a través de Internet, de la virtualidad, ¿no? Y que uno tiene que ser, no experto, pero por lo menos manejar algo de esto, ¿verdad? Bien, entonces, yo creo, aquí teníamos en este, en este desarrollo, vamos a ver, por aquí tengo solamente compartiendo este aspecto que estado hablando de convulsión. Esto es adelantarme un poquito al tema, esto va a ser en la clase 2, pero quería ver, por ejemplo, este aspecto, ¿no? Eh, Bien ha dicho el hermano Héctor, a veces solamente nos preocupamos
de hacer lecturas de la Biblia, libros cristianos, vamos a la iglesia y como que nos apartamos del mundo en general, ¿no? Hacemos la actitud de los monjes antiguos, ¿no? De los anacoretas, que decían que se apartaban del mundanal ruido y se iban al desierto, a las cuevas y ahí a practicar su fe, ¿no? Entonces tenemos esa actitud, ¿no? La idea de no vamos a un lugar, pero sí tenemos esa actitud en nosotros. Entonces nos ponemos como un camuflaje, ¿no? Esto como que estamos en una cápsula, ¿no? La idea de eso, ¿no? Nos encerramos en una cápsula y desconocemos la realidad, ¿no? Hacia afuera eso ya no importa, ¿por qué? Porque lo que importa es lo que, en mi experiencia, hacia adentro. Y eso es desvincularnos y de paso no nos permite tampoco predicar. Sí, sirve para nosotros en la espiritualidad, como la entendemos, pero no sirve para interrelacionarnos con los demás y también dar a conocer el mensaje del Evangelio. Mire que si eso hubiera sido la figura de Pablo, o de Elías, o de Moisés, o de Abraham, de seguro que no hubieran podido alcanzar lo que alcanzaron. No figurarían en la Biblia, no serían modelos y ejemplos de nosotros, ¿ya? Pero era gente que estaba relacionado con su propio mundo, conocían su mundo y practicaban las costumbres sin de forma natural todo lo que tenían, porque estaban dispuestos a eso, porque no era malo de paso, ¿no? ¿No? Y a eso voy cuando esta figura, ¿no? Que vamos a tratar de hacerlo más bonito, es solamente una mirada. Miren, fíjense, aquí a eso se le conoce como visión, es decir, la mirada que tenemos del mundo, ¿no? Entonces, hay cristianos que tienen mirada del mundo, pero cerrada, ¿no? Su mundo solamente es la práctica religiosa o la práctica espiritual que tiene, punto, ¿no? Hasta la familia la abandona, ¿sí o no? En algunos casos, abandonamos nuestra familia y no nos relacionamos con la familia. Ah, no, porque ellos son mundanos, ¿no? ¿No? Son pecadores, ¿no? Entonces, no, yo quiero solamente relacionarme con Dios. Y eso, como ese aislamiento, es perjudicial. Parece muy bonito, pero es perjudicial al final, ¿no? ¿Cuántas hemos hecho eso? ¿No? Nosotros venimos de eso, desde cuando conocimos al Señor, afirmamos el Evangelio así, de una manera radical, pero hemos ido pasando por varios estadios, por varios momentos, para entender ahora y tener una visión mucho más adecuada con los años de lo que estamos practicando y del desarrollo cristiano que Dios nos da, ¿no? Creo que esa es la mirada que debemos tener, pero bueno, la idea de aquí es de la cosmovisión, ese mundo, ¿cómo lo vemos? Dependemos de qué cosa entendemos sobre, por ejemplo, educación, ¿no? ¿No? Sobre salud, sobre política, ¿no? Sobre las instituciones legales, las costumbres, ¿no? Ahí está también el arte, ¿no? Algunos de repente ven pintura y dicen, no, esa pintura es pecaminosa. No, el arte, ¿cómo es el arte? Que expresa, ¿no? La familia, por ejemplo, ¿no? También, cómo construimos familia, las instituciones religiosas, cómo vemos lo institucional de nuestra terminación, organización, movimiento, ¿no? En fin, todas estas cosas están ahí y otras cosas más, ¿no? ¿No? Están los amigos, están los hábitos o costumbres, como he dicho también, también las creencias, ¿no? ¿Qué tipo de creencias tenemos? No solamente religiosas, sino algunas otras. Por ejemplo, hay una creencia popular, ¿no? eh, que se tiene acerca de que cómo se producen los temblores, terremotos, dice, ¿no? Cuando el clima cambia, dice, es porque va a haber un sismo o un temblor. Entonces hay que estar avisados por eso. Dice. Pero no tiene nada que ver el cambio climático con los temblores, ¿no? O porque tembló en un lugar y ahora dice que ya cambia, ya no hay mucho calor o viene frío. No tiene relación, científicamente no tiene nada que ver una cosa con otra, pero es la creencia popular, es la creencia popular. Hay muchas creencias populares y también noticias por ahí que se lanzan por acá, por allá, que son falsas y las creemos como verdad, porque hoy día vivimos de paso en una sociedad
donde la información, no, la mala información es la que gobierna la información, la redundancia, ¿no? La mala información está gobernando la información, las noticias, ¿no? ¿Cuántos se lanzan, y especialmente en inglés se lanza esto, ¿no? Noticias por aquí, noticias por allá, dicen esto, dicen lo otro, cuando no es cierto, ¿no? Es una especie de mentira camuflada, ¿no? En realidad son mentiras, ¿no? O son medias verdades, por eso se le conoce como fake news, noticias falsas. En castellano es eso, noticias falsas. O sea, vivimos en una sociedad donde las noticias son falsas, la mayoría, por lo menos el 80% de noticias son falsas, ¿ya? Y eso que me quedó chico, me parece. Y las verdaderas son pocas, casi no se conocen o simplemente no llaman la atención, ¿no? O se altera la verdad, ¿no? O se la minimiza o a conveniencia se agranda, ¿no? Eso también sucede a nivel político, a nivel económico, a nivel social, en fin, ¿no? Entonces necesitamos cultivarnos desde esa perspectiva, a conocer, ¿no? El cristiano no puede darse el lujo de solamente su práctica espiritual y ya. ¿Cómo nos defendemos entonces hacia afuera? ¿Cómo conocemos a Daniel, por ejemplo? Si vamos a la Biblia, Daniel y sus amigos eran hombres que tenían capacidad. ¿Y qué? Porque habían aprendido, porque dominaban su ambiente. Eran unos sabios. Y por eso fueron utilizados, ¿no? Decidieron no contaminarse. Decidieron no contaminarse, eso sí. O sea, no relacionarse con aquello que era su práctica de fe, ¿cierto? Pero sí tenían su aporte, su conocimiento, su sapiencia. Eso lo dieron para el desarrollo, ¿no es cierto? Y les sirvió de mucho ese aspecto, ¿no? Entonces, ese es el otro lado también. Alguien decía, un predicador decía, hay que estar con la Biblia en una mano y con el periódico en el otro, o el diario en la otra mano. Claro, hoy día el diario ya no es, o el periódico, o la prensa, y la televisión, ya no es fiable tampoco, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a discernir. La Biblia dice que tenemos que discernir, pero hoy día mucho tenemos que discernir en el sentido de saber tener criterio para la información que se nos viene, ¿no? No cualquier noticia, no cualquier cosa la debemos aceptar así de plano, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo religioso, y religiosamente también lo mismo, ¿eh? En los aspectos religiosos también hay que tener mucho cuidado porque se lanzan diferentes formas doctrinales que aparentemente parecen buenas, pero que no lo son, ¿no? Por ejemplo, esa teoría sobre la prosperidad, ¿no? Que no le voy a llamar teología de la prosperidad, porque no es teología, ¿no? Es la doctrina sobre la prosperidad. No es bíblica, ¿no? Pero se enseña en las iglesias, ¿no? Esas formas doctrinales sobre decretar, profetizar, declarar, ¿no? Imponer la palabra. No es la forma tampoco de la práctica cristiana. No lo vemos eso en la Biblia en ningún momento, ¿no? Pero se han hecho muy famosas en la iglesia, ¿no? La idea de los padres espirituales, o que el pastor o el apóstol es el padre de la iglesia y la iglesia deben ser los hijos, hay que tratarlos como niños. Eso no se ve en la Biblia ni en la práctica de la iglesia en ninguna parte, ¿no? Entonces hay que estar avisados en esto también, ¿no? Bueno, de esto vamos a mirar entonces en la segunda clase, en la cosmovisión, toda esa parte de acá. Y por ejemplo, bueno, esto se va a mejorar también poniéndolo de otra manera, cuando hable de preferencias personales, las costumbres, hábitos y todo eso, ¿no? La característica de la sociedad contemporánea, los temas relevantes que se dan, ¿no es cierto? Aquí está, ¿ve? Globalización, posmodernidad, ¿no? La religión, lo religioso, el fenómeno religioso, la cultura de su expresión, sociedad y lo social, religión y sociedad. Eso es importante. Esa parte también, como decía el hermano, algo sobre conocer al hombre, que tiene que ver con el lado antropológico, pero también tiene que ver con
a un análisis social también, ¿no? O sea, análisis de la sociedad que tiene que ver con sociología. También tenemos que conocer, son materias aleatorias o complementarias que deberíamos utilizar para la predicación, para la pastoral, para el liderazgo cristiano, ¿no? Y así podemos abordar mejor a la gente, ¿no? Y entendiendo la realidad en que vive cada uno, ¿no? ¿No? Hoy día en un mundo relativo, por ejemplo, ¿no? En fin, todo esto aspectos que debemos trabajar, ¿no? También lo estético, ¿no? También recordar, por ejemplo, algo que habíamos en algún momento, este, por ahí vino, mi hermana había venido de un país europeo, ¿no? Entonces, yo inquieto, nunca he ido a Europa, ¿no? Tengo familia por allá, bueno, nunca he ido por allá. Y me pregunté, por ahí dije, ¿has ido al museo tal? Dije, y entonces me dice, ay, ¿para qué voy a ir al museo? Eso es perder el tiempo, ¿no? Para ver cuadros ahí colgados. ¿Qué tiene de sentido eso? Decía. Yo, yo no le dije nada más, pero me estaba mostrando que no tenía preocupación por el arte o preocupación por lo estético también, ¿no? ¿No? Eso también es un aspecto de formación humana, ¿no? De ser humano, la sensibilidad humana, ¿no? Como otros han captado expresiones de la vida, sea en un cuadro, sea en una canción, un tema musical, sea en un escrito, sea en un drama, sea en el teatro. Somos pocos de ir, por ejemplo, al teatro, ¿no? Uno porque cuesta un poquito, ¿no? No cuesta mucho, no cuesta tan barato ir al teatro. eh, y algunos de repente no tienen formación en cuanto a esto, ¿no? Y lo ven como que es también, no es, tiene otras cosas que no son cristianas, que sé yo, bueno, en fin, ya. Pero hay teatros y hay teatros también, ¿no? Yo recuerdo que un tiempo atrás no se ha desarrollado mucho, creo, pero sí hubo, me acuerdo en mi época de joven, había una asociación que se llamaba Teatro Yahvé, la Asociación Teatro Yahvé, que creo que lo dirigía Carlos Paiva, que ya está en la presencia del Señor. Y él preparó, digamos, mucha gente, más jóvenes, en la actuación, ¿no? Preparó un contingente muy bueno, ¿no? Que después hizo eso en su iglesia, como desarrolló eso en la iglesia. Por ejemplo, en la Alianza Cristiana y Misionera del INSE había un grupo teatral, ¿no? El grupo teatral de la Alianza, digamos, ¿no? Y ahí estaba un hermano que se le conocía por el mote de El Peregrino. Y hasta el nombre me olvidé, no me acuerdo cómo se llama él. ¿Ya? Pero quedó con eso, como Peregrino o Pere, ¿no? Y se hizo, como digo, un grupo donde hicieron muchas obras cristianas. Por ejemplo, se hizo esta, esta figura, esta de la cruz y el puñal, por ejemplo, que era una película, la hicieron de forma teatral, ¿no? O se teatralizaba, digamos, algunos pasajes de la Biblia o de la Navidad, o también integrábamos coros. Hoy día ya no se hace mucho eso. Yo personalmente he sido integrante y he hecho, integrado coros con un poquito más de 10 años casi, ¿no? A partir del año 77 hasta más o menos 85. Lo hice en Lince, también en Miraflores, ¿no? Y también hicimos un grupo de coral de 100 voces que hicimos no una presentación, varias presentaciones y varias obras que se hicieron para, no dentro de la iglesia, sino fuera, en teatro, sí. El Teatro Santa Úrsula, por ejemplo, ¿no? Ahí hemos cantado en el auditorio del Marcan, que ahora que es universidad, antes era colegio, en el Marcan también tenía su teatro, y hemos cantado ahí, también en el Humboldt, hoy ya no, el Humboldt ya no utiliza ese auditorio que tiene como teatro,
Es un bonito lugar y también hemos cantado ahí, ¿no? Entonces hacíamos presentaciones desde afuera, no solamente a la iglesia, ¿no? ¿No? Una noche en la historia, Aleluya, Onésimo, El Testigo, ¿no? Y otras obras más, ¿no? Entonces hay necesidad de un desarrollo de ese tipo, ¿no? Y antes, antiguamente había pues grupos, cuartetos, tríos, voces mixtas, dúos, ¿no? Hoy día hay muchos solistas ahora, ¿no? Eso sí. Pero en fin, hay que buscar los alcances para acercarnos de una manera para predicar, ¿no? Entonces, tener en cuenta, pues, es que las sociedades humanas evolucionan, ¿no? Y se evoluciona a través del tiempo. Quizás el ser humano va a seguir siendo el mismo, en el interior es el mismo, ¿no? Alguien dijo que el ser humano antiguamente se peleaba con garrotes, ¿no? Hoy se pelea con bombas bacteriológicas, ¿no? ¿No? Con lo más sofisticado que hay, ¿no? ¿Ya? Entonces, la tecnología ha desarrollado, pero el ser humano en su maldad sigue presente y se sofistifica eso nada más, ¿no? De continuo el mal, como decía Pablo. Exactamente, ¿no? Se contiene mal, ¿no? Entonces, por eso hay que mirar nuestro tiempo, hay que saber manejar y mirar el tiempo para poder entonces también responder a este tiempo, ¿no? No podemos ir con un mensaje medievalista, bueno, ¿no? Sino a mirar cómo el tiempo es y dar respuesta a este tiempo también, ¿no? Y ver los hábitos, costumbres, las tradiciones, la manera de ser, la idiosincrasia, ¿no? Que son las características específicas de un pueblo o de grupos de personas, ¿no? ¿No? Eh, Esto me asegura de algo que hizo Pablo, está creo del capítulo 18 de Hechos, cuando él está en Atenas, ¿no? Y él ve que había mucha idolatría, ¿no? Y él se enardece, dice, de su interior se enardece por la idolatría que veía. Pero él no lo manifestó, no dijo, oye, ustedes son idólatras, paganos, se van a ir al infierno, se van a derrotar. No, no dijo eso Pablo. Lo vieron a él, que estaba predicando, entonces le dijeron, bueno, vamos a escucharte, Pablo, ven por aquí, vamos, queremos escucharte. ¿Mm? Porque los atenienses siempre estaban ávidos de conocer nuevas cosas, ¿no? ¿No? Un predicador nuevo, a ver, ¿qué cosa dice? ¿Qué quiere decir? ¿No? Siempre estaban buscando la novedad, ¿no? Y eso aprovechó Pablo. Entonces, cuando Pablo le da la oportunidad y él dice, varones atenienses, veo que en todo sois religiosos. Fíjense la forma en que empieza. Porque pasando por ahí he visto los monumentos de los dioses y he visto un monumento, un pedestal que dice ahí una placa, ¿no? En la placa, al Dios no conocido. ¿Mm? A ese Dios que ustedes no conocen, hoy quiero presentarles, se los voy a presentarles. Y empieza a predicar a partir de ese elemento que había encontrado ahí, ¿no? Eso es sabiduría, ¿no? Capítulo 17. 17, ¿no? 17, ya, gracias por, ya, estaba en 17, 18, por ahí estaba, sí. Entonces, vamos a ir al texto, entonces, para que sea claro, ¿no? Sí, es aquí, 17. Puesto entonces de pie Pablo en medio del Areópago, dice, varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y comienza ahí su mensaje, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos
los límites de su habitación, ¿no? Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y sigue su mensaje. Esta es una tremenda predicación, miren. Y es una predicación actual en ese momento, en ese tiempo. O sea, les llama la atención de una manera bonita, no les da en el clavo porque no les está diciendo cosas adornadas, bonitas, sino, no. Está planteando aquí cosas que son necesarias hacer notar a esa gente, ¿no? Al final les está diciendo que son idólatras, pero que también están buscando afirmarse en Dios, aunque no lo conocen, ¿no? Y les da a conocer que ese Dios es el que creó todas las cosas y es el que nos permite respirar, nos da la vida y Él es el que de alguna manera hay que buscarlo, ¿ya? Hay que buscarlo. Ya le estaba planteando ahí el Evangelio, ¿no? Muy bueno, ¿no? Sí, hermano Héctor. Sí, un comentario rápido, en base al tema. Cuando me iniciaba en la iglesia, que me inicié, no estoy en ella, estamos en otra, ejerciendo, el pastor, yo nuevo, y quería algo de acción en la iglesia, pues, y él me hizo una entrevista, y dentro de las preguntas que me hizo fue, ¿qué hace usted en el mundo? Porque venía del mundo, yo no, recién no hacía mucho tiempo convertido. ¿Cuáles son sus aficiones? Entre las preguntas que me hacía, y yo le decía, bueno, la lectura, me gusta el fútbol, y trabajo de esto, y trabajo, bueno. La respuesta de él fue, bueno, todo eso que usted sabe, que usted acostumbra a hacer, úselo, pero aplicándolo por medio de la palabra. Use todo aquello, lo que tiene que desechar de eso, lo desecha, pero lo que tiene que utilizar para llevar el evangelio, hágalo. No se aparte como apartarse, ya no pertenezco a ese mundo. A sus amigos que no están convertidos, no caminan, pero jugaban fútbol con usted, el compañero de trabajo. Entonces, acérquese más, pero donde prevalezca su palabra. Llegará el momento en que rechazarán, pero usted tendrá que ubicar su puesto y su momento. Pero en sí lo que entendí era pues que lo que traigo del mundo lo voy a utilizar acá, desechando lo que tengo que desechar. Dice que Israel, las mayores armas y los conocimientos, además de ser el pueblo de Dios, es que le roba los instrumentos al enemigo para perfeccionalizarlo, pero son creados por el enemigo, pero yo lo voy a utilizar a mi beneficio y lo voy a perfeccionar como hicieron con un avión de los rusos, lo perfeccionaron y tienen la tecnología muy maravillosa el pueblo de Israel. Gracias. Muy bien, sí, es verdad eso. Y de hecho el consejo es bueno, pero siempre fíjese cómo lo que nos dio usted como ejemplo, ¿no? Pastor le dijo, ¿qué hace usted en el mundo? ¿No? Cualquier hermano por ahí puede haber dicho, ¿qué hago en el mundo? Yo ya no estoy en el mundo, ya no peco, ¿no? Porque es nuestro lenguaje así, ¿no? Entonces todavía seguimos con esa idea de el mundo ahí y nosotros acá, ¿no? Eso hay que ver. En realidad diríamos ¿qué hace usted en su vida diaria, ¿no? En las cosas naturales, ¿no? Eso creo que es un lenguaje mucho mejor, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Esa idea todavía está, porque estamos en este mundo nosotros, ¿no? No somos parte de este mundo, pero estamos en este mundo y vivimos en este mundo, no podemos evitarlo, no se puede evitar, ¿no? Entonces, y en el mundo hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Ahí hay que saber discernir, ¿no? Maestro. Sí. Este tema así de así como familia, que tenemos familia que no es conversa, pues yo escucho una red de radiodifusión bíblica que se llama la BBN, no sé si la ha escuchado, pastor. Ya, sí. Aquí,
Y ahí hay buenos pastores y me recuerdo que había uno, si no me recuerdo, era Henry Dolopilo, que él decía que él tenía familia que era inconversa y cuando ellos llegaban, pues él no podía estar en medio de las groserías y todo eso, ¿verdad? El tipo de Ujú. lenguaje que usaban y bueno, ellos solo saludaban y se retiraban cuando ya la fiesta entraba en su calor, ¿verdad? Entonces, no sé si desde ese punto de vista sí debemos de actuar o debemos siempre quedarnos en medio de esta situación porque a mí me pasa. Lo estoy poniendo a mi punto para que quería saber su opinión al respecto. Ya. Hay una cosa que hay que tener el cuidado, ¿no? No romper las relaciones familiares, eso no se puede hacer, o que si la rompemos, pues va a ser un aislamiento y esa gente no va a conocer al Señor, ¿no? No va, de hecho que no, porque van a insistir en su forma de vida. Eh, entonces, hacer las relaciones que se tengan que ver, que son puntuales de familia. No una fiesta, no un asunto de actividad, ¿no? O de costumbres particulares de ellos, no, sino ver, por ejemplo, cuando hay un conflicto, una situación grave, cómo ayudarlos o una enfermedad, ahí estar presente, ¿no? Hay formas de poder estar cercano a nosotros. No es para la familia, no es agarrar y allá, como mi familia, entonces ellos les gusta la fiesta, el trago, ya, entonces yo voy a estar también con ellos porque tengo que dar testimonio. No, no es, no es por ese lado. El testimonio no lo puedo dar ahí porque al final voy a ser una persona extraña, no voy a, este no quiere tomar, no quiere hacer esto y para qué viene, ¿no? Entonces, mejor evitar ese tipo de cosas, pero sí estar presente en los momentos de necesidad. O una visita, ¿no? Ya no por una fiesta o por algo especial, sino una visita particular o en otro momento, ¿ya? En donde se pueda disponer, conversar y de partir como familia. Eso creo que sí se puede hacer. Excelente, gracias, maestro. Muy bien. Héctor, sí. Bien. Entonces, como decimos ¿Me aquí, escucho? sí, sí, adelante. Ah, sí, con referente al punto que tocó el hermano, por ejemplo, mi esposa, la familia de ella es muy dada a fiesta. Ujú. Hay hermanos que son 8 hermanos, su papá y su mamá. Y fin de año, fiesta. Cumpleaños, siempre se reúnen a hacer fiesta. Ya, y toda la descendencia. Entre ellos, ella y 2 más creo, son convertidos. Pero nos invitan. Muchas veces nos invitan porque saben, muchas veces dependiendo, vamos a decir que no, pero ellos cumplen en invitarnos. Cuando nosotros tenemos el tiempo, eso es lo que hacemos mi esposa y yo. eh, este, Tenemos el tiempo y sacamos el tiempo a los organizadores, porque siempre hay 2 o 3 que organizan en la casa tal. Nosotros, bueno, nosotros vamos a ir, quieren que vayamos, que participemos, sí, pero déjenos decir una reflexión antes de iniciar la fiesta. ¿Cómo no? Dependiendo de quién esté organizando, ¿cómo no? Y uno se da Otro. cuenta. Y nosotros vamos y hablamos y ellos mismos detienen la música, va a venir la reflexión antes de empezar la fiesta, aunque ya haya empezado el trago y la bebida. Pero nosotros vamos, damos la reflexión, sea mi esposa, sea yo, y nos quedamos un rato para la comidita, lo que ellos quieran. Nos podemos retirar, ya ellos le preguntamos y ellos dicen, bueno, si ya vinieron, dieron su palabra y hicieron presente, eso no se va a dar en toda la familia, porque el que va a estar hay algunos de ellos que no nos invitan porque saben, no quieren la palabra y que eso es lo que nosotros, es la presentación nuestra, la exhortación, un momento de compartir y sigue la rumba, pero nosotros nos retiramos, pero le Ujú. dejamos algo sembrado. Gracias. Muy bien, creo que eso es bueno, es una actitud buena. O hacer acto de presencia también, ¿no? Para un momento y luego retirarse convenientemente antes de que la cosa se haga más terrible, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese es un lado, para no romper el lazo familiar, porque a veces hemos sido radicales. Yo he sido radical, yo lo reconozco, hermano, he sido bastante radical. Y ha habido momentos donde he roto y he hecho algo que no es muy bueno
y hasta la familia pues sea disgustado de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer testimonio o cómo va a llegar el evangelio si tomo esa actitud y rompo con la familia? No se puede. No vamos a llegar nunca. Entonces, pero si vamos dando testimonio de esta manera, entonces al revés, cuando haya necesidad nos van a llamar, van a buscar, ¿no? Y van a decir, oren por mí. Mire que ya, Así es. ¿no? Son cosas que, y yo lo he visto, lo he experimentado eso, ¿no? En la familia también, por esta situación, ahí está, ya, pido, ore por tal situación, usted que es pastor, apóyenos, ore por la familia, ya. Y entonces, esos momentos, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de paso, ya mis tíos, ya todos ya partieron, pero de los que fueron partiendo, me acuerdo de uno de ellos, ya, yo estaba pastoreando en otro lugar, no pude estar con otra tía que falleció, pero sí con este tío, me acuerdo de que me dieron la oportunidad para hacer la ceremonia, ya, en el cementerio, ¿no? Y di el mensaje y mi tío fue enterrado como cristiano. Creo que por ahí le habían compartido el evangelio, me dijeron algo así, ya, pero es uno de mis tíos fue así. Y después los tíos del norte también, ¿no? Fuimos allá y dimos la palabra, ¿no? En el velorio. Mi tía, la última que murió, también, ¿no? Tuvimos esa oportunidad de compartir. Entonces, creo que es válido eso, de alguna manera, la oportunidad de poder compartir esos momentos y el tiempo de dolor también con la familia y dar testimonio del Señor, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que los lazos se van uniendo, se van compartiendo, porque eso queda, ¿no? Queda muy bien ahí, ¿no? Y el Señor se glorifica más, ¿no? Muy bien, hermano. Entonces, aquí Amén. estamos en ese aspecto haciendo estas pautas, estas cositas que son en, pequeños datos, pero que sirven. Y en lo macro es ya tomar aspectos dentro de la misma sociedad, ¿no? Dentro de las labores que hacemos o cuando hay una celebración, cómo plantear nuestras creencias, ¿no? Frente a las diversas creencias. Y no sé tanto el debate así, ¿no? No se trata de eso. Yo, por ejemplo, tenemos que aprender, no sé cuál es costumbre de ustedes, por ejemplo, hay gente que viene y toca la puerta y quiere enseñarnos la Biblia, y le abrimos la puerta y comenzamos ahí ya para ganarlo, para discutir, y al final no se hace nada porque esa gente ya tiene su intención y su libreto, que no va a salir de ese libreto, ¿no? A menos que el Señor los toque, ¿no? Y por otro lado vamos a salir en discusión porque ellos no van a aceptar lo nuestro y tampoco nosotros vamos a aceptar lo de ellos, ¿no? Entonces hay que evitar ese tipo de polémicas. Para eso no estamos en la predicación. La predicación se utiliza de otro modo, ¿no? De otro modo. La predicación tiene varios momentos. Por ejemplo, uno de los momentos es lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Nosotros hemos heredado de alguna manera la perspectiva de predicación de la iglesia reformada, ¿no? Desde el protestantismo, la predicación tuvo un giro, ¿no? Se centró el culto en la predicación, ¿no? Por eso que esa herencia todavía la tenemos, ¿no? O sea, el centro del culto es la predicación. Siempre estamos esperando qué cosa, la palabra, el mensaje, la palabra de Dios. Esa es la centralidad. Hoy se está cambiando un poco. La centralidad ya no es tanto la palabra, sino es la alabanza, ¿no? La adoración, ¿no? Y hay iglesias que ministerio de alabanza y el momento de alabanza es el momento culmen de la iglesia, ¿no? Y el mensaje son pues 10 minutos, 15 minutos, máximo 20 minutos, y ahí se termina, ¿no? Entonces, ya no le damos la importancia a la centralidad, pero todavía existe esa tendencia en la mayoría de iglesias de poner la predicación como centro, ¿no? Eso es herencia protestante, herencia de la reforma, ¿ya? La reforma nos permite eso. Antes de la reforma, ¿cómo era? Pues el culto dentro de la iglesia, y estoy hablando de la de Roma, estaba centrado en la Eucaristía,
y todavía sigue centrado en la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Bueno, es una palabra que no usamos nosotros, deberíamos utilizarlo, pero no lo utilizamos para no confundir a la gente. Y creemos que es una acción católica, y no es eso. Su referente en nuestra iglesia, entre nosotros, es la Santa Cena, la Santa Cena, ¿no? Pero para ellos, el momento de la Santa Cena es el momento central, y nosotros hacemos la Santa Cena cada cierto tiempo, no en todos los cultos, ¿no? Quizás en alguna iglesia histórica por ahí puede haber que todos los domingos hacen Santa Cena, pero no siempre es así, ¿no? En la iglesia de Roma sí, ahí sí es fundamental eso, no deja de ser, o sea, tiene que haber, y si no hay ese acto, entonces no es misa, como le llaman ellos, ¿no? ¿No? Para que sea misa, tiene que estar presente ahí el acto de lo que le llaman la transustanciación, ¿no? Es el acto donde el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Jesucristo, ¿no? Un acto espiritual, sobrenatural, según ellos, ¿no? Entonces, la presencia de Jesús está ahí en esos elementos. No solamente está presente, sino se hace vivo en esos los elementos. Ahí es donde cambia, porque la iglesia reformada, tiene otro giro, otra enseñanza de la Biblia, ¿no? Nosotros creemos que el pan y el vino son símbolos, son representación, ¿no? No se convirtieron en pan y vino, y pan y cuerpo y sangre, no se convierten. Ese es un acto que la Iglesia Católica lo plantea y por eso centra su culto, su servicio en eso. Y tanto es que la predicación entonces era una cosa aleatoria, ¿no? Si se leía la Biblia, los evangelios, los profetas, en fin, en ciertos momentos ahí está presente eso, ¿no? ¿Ya? Y antiguamente, porque hoy ha variado, pero antiguamente la predicación se hacía, ¿no? O la homilía, ¿no? Se hacía a un costado, ¿no? El púlpito estaba puesto en un costado de la nave de la iglesia, ¿no? Esto creo que era para el lado derecho mirando al altar, ¿no? ¿No? Mirando desde el altar, digamos así. De paso, nosotros no tenemos altar, no deberíamos llamarle altar al lugar central donde está el púlpito, porque altar implica un lugar de adoración, un lugar de presencia o de sacrificio, ¿no? Entonces, eso sí lo tiene la Iglesia Católica. Hoy, quizá ya no tienen los púlpitos a un costado, ¿no? Y en lo alto, sino lo tienen a un costado de el lugar donde se hace la Eucaristía, ¿no? De la Eucaristía central, ahí se usa ese lugar solamente para eso. Y luego para predicar a un costado, ¿no? Entonces, esa figura todavía pone a la predicación en un segundo lugar, a pesar de que en algunos casos han predicado y han actualizado su mensaje y han sido mensajes muy, muy especiales también en algunos casos, ¿no? Pero siempre a un costado, ¿no? Eso ya prefigura el asunto, ¿no? Entonces, siempre ese hecho de que el púlpito esté en el centro, ¿no? Eso hace también darle un valor a la predicación, ¿no? Pero también tenemos que decir que en este tiempo ya la iglesia como que ha variado un poco y no nos damos cuenta de eso, de que la predicación ha ido bajando en su intensidad, ¿no? Y ya no dando lo que debe dar a la iglesia, que es edificación, sino a veces entretenimiento o a veces simplemente cumple con una especie de, digamos, mm, de, de lo estético, ¿no? Y para, digamos, limpiar de alguna manera a la iglesia, ¿no? Dando bonitas palabras, ¿no? Entonces, siempre pensando en el bien del otro o de tu bienestar, de que avances de esa manera,
y tengas todo y tengas la provisión, pero muy poco con respecto a la consagración, a la dedicación, a la demanda en Dios y al cuidado también de la vida y del testimonio, ¿no? Eso ha variado, eso ha variado, ¿no? Y esto es por la influencia de iglesias, ¿no? De corte carismáticas, ¿no? De ese tipo de cosas, de esas corrientes, ¿no? De hecho, hay que valorar a las cosas que también tienen estos grupos. Una de las cosas, por ejemplo, son la alabanza. Hoy, ¿qué iglesia no tiene su ministerio de alabanza o su grupo de alabanza? ¿No? Imposible que no lo haya. Antiguamente solamente tomábamos una guitarra o de repente un acordeón, o si podíamos tener un piano, bueno, un piano y ya está. Con eso teníamos todo para alabar a Dios, ¿no? ¿No? O una pandereta, pero hoy día no, hoy día siempre una iglesia que se quiera considerar iglesia tiene que tener su ministerio de alabanza, ¿no? ¿No? Esa es la figura que tenemos hoy día. Entonces ha variado, se dan cuenta, ha cambiado eso. Y por eso mismo digo, hay que tener cuidado, porque le hemos dado mucha importancia al ministerio de alabanza. Y fíjense, les está hablando alguien que ha estado en la música, que ha estado en el canto por mucho tiempo y que he dirigido los cultos de iglesia. Ahora ya no lo hago, pero antes yo he estado dirigiendo cultos de la iglesia continuamente, ¿no? En el formato antiguo, posiblemente sí, y cuando he estado también en este formato nuevo, donde el respaldo es del Ministerio de Alabanza, pero igual he estado este, haciendo la dirección, ¿no? Y ya no cantando himnos posiblemente, claro, pero cantando otros cánticos, ¿no? Que también son relevantes y que para mí, pues, son de peso, en alguna manera, ¿no? No solamente que son populares, sino que nos diga y que tengan un peso bíblico, ¿no? Eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y adaptarnos, pero siempre tomando en cuenta que la predicación no debe pasar a un segundo plano, debe ser parte importante dentro, dentro del culto, dentro del servicio. Eso es cuando usamos la predicación dentro de la iglesia. Cuando lo hacemos afuera, ya tiene otro formato, ¿no? Al aire libre, la predicación de repente en, en un estrado, depende de la situación, los momentos, o de repente en una reunión oficial, hoy día se hace, esto ya se ha hecho común en nuestras naciones, ¿no es cierto? Cuando hay cultos de acción de gracia, sea por la ciudad, por el país, ¿no? Esto también hay que cuidarlo para que no sea un besamanos, sino sea más bien una demanda profética, una demanda con, digamos, con educación, con cortesía, pero sin dejar de dar la palabra puntual ahí, ¿no? Entonces, ese otro elemento ahí, ¿ya? Y las veces que se pueda tener también para dar una reflexión, como habían dicho, ¿no? Una reunión familiar o una reunión de trabajo o una reunión festiva, en una reunión del barrio, en alguna asociación, en fin, la que sea, ¿no? Eh, debemos también estar preparados, creo, ¿no? Y eso, para ir terminando, no, lo que había comenzado, en alguna manera, entre líneas, hablando, es lo que está aquí en el libro de Pedro, primera de Pedro, creo que es, a ver, cuando nos habla de la demanda, ya, aquí nos dice, a ver, Pablo, este, Pablo, no, Pedro, digo, don Pedro, está, a ver, cuando nos habla acerca de la, de dar, razones, ¿no? Razones también de nuestra fe, ¿no? Razones de nuestra fe. Quiero hacer una preguntita antes que siga.
Sí, diga, diga. Por ejemplo, usted habló culto de acción de gracia. Esa acción de gracia está ligada a la acción de gracia que se originó en los Estados Unidos en los años por allá, ¿no? 1600, 700, no recuerdo. ¿Va ligado a eso? ¿Es correcto hacer eso? ¿O es una acción de gracia muy particular en base a realmente a Dios? Porque ellos lo hicieron, tengo entendido, a dando gracias por los frutos que habían cosechado, el invierno que habían pasado y todo aquello en los Estados Unidos. Y ahí todo el mundo sabe el comer pavo y acción de gracia, pero se originó, y lo originó allá. Claro, Nosotros seguimos ya, eso. ya. Gracias, hermano. Eso tiene que ver, claro, lo que usted está refiriéndose es a la acción de gracia, al Día de Acción de Gracia, ¿no? Que se celebra el cuarto jueves de noviembre, ¿no? En Estados Unidos, recordando esa ayuda que tuvieron los peregrinos frente a los indígenas que compartieron, los ayudaron para la cosecha y todo eso. Y en gratitud, pues, comieron juntos, ¿no? Ya. Y de ahí viene esa costumbre que se tiene sobre el dar, entonces, acción de gracias cada día. Eso es típicamente americano, no tiene nada que ver con nosotros, pero sí hay, hay que denotar también, por otro lado, la práctica que se hace de los cultos, que llamamos acción de gracias, pero que está en el modelo de lo que hacía la Iglesia Católica, que es el Te Deum, ¿no? Te Deum, que algunos inclusive le llaman así también, el Te Deum evangélico, ¿no? Te Deum evangélico. Y cuidado, ese Te Deum es donde se invita o se hace a nivel de las instituciones, ¿no es cierto? Y de los que están a cargo de la nación o de la ciudad, ¿ya? Y eso cuidado, este, es necesario también tener en cuenta que no sea eso simplemente un avalar, ¿no? Las cosas que hace un Estado, un gobierno, sino más bien mostrar también los errores y fallas que tiene. Generalmente no lo hacemos así, ¿no? Sí he escuchado en TDUs y he visto en TDUs que el sacerdote, por ejemplo, en su homilía, habla de los problemas y de las situaciones o crisis que los mismos políticos producen en la dirección del país, de la nación. Pero no he escuchado eso dentro del mundo evangélico. Generalmente siempre hay bueno, yo he dicho besamano, en el sentido de que hay cuidado de decirle, Dios los va a bendecir, que estamos orando por ustedes y que le regamos una Biblia, en fin, ya, es todo un acaramelamiento. Muy poco es una demanda realmente de ver las necesidades y situaciones o la desatención a situaciones principales, que sí lo hace la Iglesia Católica, ¿no? Ellos sí tocan y no tienen ningún problema si es que en este caso el que está haciendo la medida lo hace, porque también puede haber otros que hagan la misma actitud que se hace en estos cultos a nivel del Estado, ¿no? Que son cultos oficiales. A eso me refería, hermano, nada más que eso. Y bueno, no quiero ahondar más Ah, allá de eso, ¿no? Simplemente amén, es un aspecto nada más de cómo debería ser la predicación en ese sector, ¿no? amén, gracias. Ya. Bien, en 1 Pedro 3:15 nos dice, si no santificad al Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ya? Estar preparado para presentar defensa, ¿no? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza es Cristo, ¿no? La esperanza, Cristo es la esperanza de gloria. Y la demanda sería tener razones adecuadas de cómo presentar, ¿no? ¿Cómo presentar? O sea, la predicación tiene que ser entonces una predicación razonada, ¿no?
y dar defensa, a la palabra defensa sería apología, ¿ya? No para atacar, sino dando las razones, los argumentos adecuados. Eso es lo que está diciendo Pedro, ¿no? Respondamos de alguna manera adecuada, alturada, sin insultos, sin violencia, sin acusaciones, sino mostrando la realidad y la situación y dando la alternativa del Evangelio, ¿no? Como respuesta a las necesidades que los hombres tenemos, ¿no? Ese creo que debe ser el planteamiento en este tiempo de esta sociedad donde el hombre no quiere oír, de paso, ¿no? Es una sociedad que está, digamos, vamos a poner de esta manera, no, prefiero no decirlo porque no voy a decir que esto es otro problema, ¿no? Estaba hablando, pensando en los autistas, pero no, es una sociedad que no quiere oír, ¿no? Que se aísla, ¿no? Y hoy día hemos planteado la idea de que somos una sociedad laica, una sociedad donde ya Dios está a un costado, las creencias están a un costado, y hemos ido para otro lado todavía, ¿no? ¿No? La misma sociedad con esa idea dualista ha dejado de lado el aspecto de la religión y lo espiritual, que todavía tiene su fuerza en nuestras sociedades, pero a nivel general se plantea, no, no, hagamos la sociedad donde el hombre pueda tener sus objetivos, sus notas, su avance, pero que no intervenga nada aquí que ver lo religioso, ¿no? El aspecto espiritual es práctica individual, particular. Háganlo ustedes, lo que quieran, crean lo que quieran, no hay problema. Pero que la sociedad la vamos a plantear desde esta perspectiva, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta a Dios. Eso creo que hay que tener cuidado porque la religión, de paso, sin querer queriendo, siempre ha hecho sociedad, siempre ha estado vinculada y siempre el hecho religioso, ¿no? De todas maneras, para bien o para mal, ha hecho presencia dentro de las sociedades, ¿ya? A veces avala las cosas malas que tiene la sociedad y en otros casos no las avala. Pero igual, cualquiera que sea su rol, está metido siempre y está presente. No lo podemos evitar. Pero esta sociedad laica o el laicismo plantea, si bien estoy de acuerdo que los elementos, por ejemplo, hay una situación que se está dando en las elecciones de Perú, ¿no? Y se ha dado una demanda que no se debe hacer uso digamos, de aspectos religiosos ni hablar de Dios en los discursos políticos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque los políticos están utilizando los religiosos ¿para qué? Para provecho de votación, ¿no? El hecho que un político hable de Dios o cite la Biblia, eso no lo hace cristiano. No, más bien lo que están haciendo están instrumentalizando lo religioso y eso debe evitarse. Estoy de acuerdo con eso. ¿Ya? Estoy de acuerdo con eso, que no debe hablarse de esto ni mezclar a Dios con las perspectivas políticas o las cosas que quieren hacer, porque al final no es solamente ese discurso, sino las acciones que ellos cometan o hacen después cuando están en el cargo, ¿no? Y ahí está la demanda. Entonces, nosotros en la predicación también tenemos que tener el cuidado. Cuando predicamos, lo que predicamos tiene que también estar concordante con el respaldo de nuestra vida y el testimonio de vida. No puedo predicar algo que no estoy viviendo, ¿no? Eso también es importante de notarlo y darle el lugar adecuado.